Saludo a todos los miembros del grupo No Eres de Veras. Con el título genérico de Gente de Veras, iniciamos hoy una serie de entrevistas a distintas personas de nuestra ciudad que por diferentes motivos tienen algo que aportarnos, sea sobre nuestra antigua o reciente historia o sobre leyendas, tradiciones, costumbres populares o sobre cualquier otro tema. Personas que poseen información interesante o divertida y que pueden mejorar nuestra formación o simplemente hacernos pasar un rato agradable, compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias. El primer personaje de esta serie es Pedro Contreras, cuyo perfil vamos a exponer brevemente. Pedro Contreras Salas nació en Vera en 1944 durante la dura posguerra. Sus orígenes son humildes, por su padre caminero de obras públicas, por su madre agricultora. Estas dos líneas marcan de alguna manera sus recuerdos de la infancia y los testimonios que han fraguado y horneado su obra literaria. Pedro Contreras ha sido cocinero en Cataluña, Mojácar y Francia, por lo que conoce a fondo lo que es la emigración y el trabajo penoso de la distancia. Tras el retorno, desde 1982 hasta 2007, ha sido carnicero con un puesto en la Plaza de Abastos de Vera, donde todo el mundo lo conoce y lo aprecia, aunque desde hace un año está jubilado. A pesar de no poseer estudios superiores, Contreras se ha hecho culturalmente a sí mismo. Su gran pasión es el estudio de nuestras raíces. De ahí que haya organizado en estos últimos años programas sobre tradiciones populares en varias radios comarcales y los documentales sobre estampas de nuestra tierra, en Sol Televisión, de emotivo recuerdo por su seriedad y alto nivel. En el año 2001 publicó su primer libro, Cuentos y leyendas de Vera, y desde entonces se ha dedicado plenamente a la investigación y a escribir, teniendo un manuscrito inédito sobre la vida y obras del trovero Raspajo, y su último libro, El Señorito y otros relatos sobre Vera, que aquí lo tengo, que orbitan en torno a la recuperación de la memoria histórica colectiva de Vera, recogida de la tradición oral. Por estas y otras colaboraciones ha recibido varias distinciones honoríficas, como la obtenida de la Casa de Almería en Barcelona o la recibida del propio Ayuntamiento de Vera. Les dejo con la entrevista. ¿Quién es Pedro Contreras? Bueno, Pedro Contreras no es ni más ni menos que un ciudadano humilde, un ciudadano del campo de Atense, un ciudadano rural, podríamos decir hoy. Antes nos llamaban campesinos, nos llamaban labradores, y sencillamente pues hay gente que, aunque no poseamos una cultura de universidad, pero nos preocupamos por todo aquello que forma nuestra cultura popular. Al ser del campo, pues conocemos todos nuestros recovecos, conocemos la vida rural, y eso lo acoplamos en los tiempos que vivimos, pues para que las generaciones presentes y futuras la conozcan dentro de nuestro pequeño grano de arena, porque no podemos ni hacer un museo, ni podemos escribir una historia donde se reflejen nuestros... Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un trabajo de etnografía, se puede llamar un trabajo de todos nuestros oficios perdidos. Lo que es el campo, lo que es la familia, lo que es cómo se interpretaban los casamientos antes, la muerte, todo lo que conllevaba esa aureola de la muerte, esa aureola de misterio, toda la camaradería de un casamiento, de un noviaje, todo lo que era el campo, sus tradiciones, su costumbrismo, los señoritos, cómo compartían la tierra con los pobres, con los labradores. Esta es nuestra forma de pensar de algunas personas que somos criados, nacidos y criados en este pueblo y que nos gusta su historia. Hay gente que pasa de todo eso. No sé si se tiene alguna gracia especial para esto, yo creo que no. Pedro, háblanos de lo que va a pasar el día 21, el próximo día 21, en el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo va a pasar que vamos a no a encender un cigarro en la copa de otro, como se suele decir,
haciendo un símil que mucha gente, por aquellas cosas que se llevan a efecto y se continúan muy rápido, ¿no? Vamos a celebrar la Eucaristía después de 78 años de no celebrarse la Eucaristía, desde el año 35 o 34, en los comienzos, digamos, del movimiento, hasta el año 36, que estalló la Guerra Civil Española. Allí se celebraba en aquella ermita, que no es consecuencia de una obra de la Iglesia, ni de un ayuntamiento, ni de un vecindario, sencillamente es un aljibe del siglo XIII, un aljibe construida por los musulmanes, uno de los grandes aljibes que componen todo lo que es el complejo de abastecimiento de agua de la varia musulmana del siglo XIII. Entonces allí hay una fecha, dentro de lo que es la capilla, que es un aljibe, hay una fecha 1870 y unas siglas. No sabemos si fue a partir de esa fecha, hace unos 50 y tantos, 60 años, a partir de esa fecha cuando se efectúa el culto a lo que es la venida del Espíritu Santo. Lo que sí sabemos es quién fue el último párroco que dijo misa. El último párroco que dijo la misa en la capilla del Espíritu Santo. No había un acceso como ahora cómodo, un acceso importante, sino que había una vereda que los labradores del entorno se encargaban de arreglar, porque la lluvia, la erosión, era un cerro de tierra y lo sigue siendo, la erosión pues cegaba el camino. Entonces los labradores, cuando se iba a decir misa, el primero de cada mes cogían y hacían una especie de escaloncillos en la tierra para que subiera el cura. No era a pesar de que la capilla tiene su coro, no era una iglesia importante, ni una capilla importante, ni un lugar importante. Allí iban pues personas mayores, mujeres mayores, las clásicas viejas de los pueblos, con su silla de catrecillo debajo del mantón, que seguían al cura, y allí decía misa en honor a la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el altar, el único altar que tiene la capilla, el fondo, el altar mayor, digamos, tenía un lienzo que era la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es la Virgen, los apóstoles en el cenáculo, y el Espíritu Santo en forma de paloma, se abren los cielos por los ángeles en la pintura, y entonces descienden las llamas que consagran la vida de los apóstoles. Este lienzo lo hemos recuperado, no sabemos si es el mismo, pero hemos recuperado el cenáculo con la Virgen, María Magdalena y los apóstoles. Nos han hecho un mural magnífico de 2,50 metros por 2 metros de anchura, que lo vamos a poner donde estaba el antiguo que se llevaron los rojos un día triste de los comienzos de la Guerra Civil. Porque los rojos no eran tontos, sencillamente eran malos. Se llevaron el lienzo porque sabían que había un valor. Yo pienso que era una pintura de los padres mínimos. ¿Por qué los padres mínimos? Pues porque los padres mínimos dejaron, después de la desamortización, dejaron un patrimonio muy grande, dejaron 200 y pico cuadros, dejaron lienzos, y todo eso se fue esparciendo. El obispado se entregó en él, y por lo tanto la iglesia de Vera pues se trajo los altares, que son los que actualmente se están restaurando. Y imagino que este lienzo la iglesia de entonces no tenía capacidad para mandarlo pintar. Por lo tanto, de ahí deriva el nombre Espíritu Santo, y Espíritu Santo, pues no. Yo me he propuesto de que no sea solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vocación por lo cual se abre la capilla al culto en ese aljibe del siglo XIII. El cerro donde está ubicada la capilla actual del Espíritu Santo es ni más ni menos que la varia musulmana del siglo XIII. Pedro, sabemos que eres autor de varios libros que hablan de la historia de Vera y de leyendas de Vera. Háblanos un poco de tus publicaciones. Bueno, mi primer libro fue Cuentos y leyendas de Vera. Son 25 historias, pues escuchadas, almacenadas en los bancos de la memoria y puestas en valor en los últimos años de mi vida. Sencillamente me encuentro muy a gusto con haberla publicado, me la publicó el Ayuntamiento de Vera, y dejarla ahí porque es un patrimonio. Sencillamente son cuentos que nos contaban los viejos, en los viejos cortijos donde hemos nacido, donde nos hemos criado, cortijos pobres, cortijos de la llanura donde los vientos silbaban y aullaban, y decían los viejos que eran los espíritus en pena que iban por el aire y por eso iban aullando y silbando. Y a la luz
del candil y al calor de la lumbre, los viejos nos contaban su historia, tan vieja como el mundo, que la habrían escuchado de sus abuelos o de sus padres. Pedro, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, la verdad es que yo no conocía Castilla y León, no conocía Valladolid, no conocía Toro, no conocía la ribera del río Carrión, no conocía Palencia ni Zamora, y estuvimos en un viaje en el mes de junio y pasamos por un pueblo de esos perdidos en la campiña del Duero, en la campiña del río Carrión, en un pueblo donde no se veían habitantes por ningún sitio, eran casitas antiguas, y nos llevaron a un museo etnográfico, un museo donde su dueño tiene el capricho, el placer de ir guardando, atesorando y recogiendo todas aquellas piezas que hoy ya no se usan en el campo, pues trillos, hasta una máquina de hacer agujeros en los cacharros de barro, que entonces no había lo que hay hoy, y los cacharros de barro había que lañarlos, porque todos los días no se podía comprar un lebrillo, no se podía comprar un puchero ni una olla. Bueno, pues este cacharro, nos preguntó este señor, como si hubiera sido el mayor misterio: ¿a que no saben ustedes esto lo que es? Y pues eso es un aparato de poner laña, que por cierto yo tengo uno y hace poco lañé el lebrillo. ¿Por qué? Rememorando, no es que me haga apartar el lebrillo ni muchísimo menos, sino que sentía curiosidad, digo, ahora voy a hacer yo lo que hacían los lañadores por las calles de Vera. Ahora estoy trabajando en algo que para mí es muy importante, porque no sé si lo voy a terminar. Todo lo copié este verano en cuartillas a mano y ahora lo estoy pasando al ordenador. Estoy haciendo una relación, porque si aquel hombre había recogido todas aquellas cosas y la había plasmado en un libro de unas 50 páginas, yo que lo tengo todo en la memoria y me he criado en el medio rural y conozco muy bien todas nuestras tradiciones agrícolas y todas nuestras tradiciones de las fiestas de los pueblos, no estas últimas, sino estoy hablando de 60 años atrás. ¿Por qué no podía yo hacer un libro? Me vino esa luz, me vino a la memoria, ¿por qué no podía yo dejarme en Vera escrito cada una de las semblanzas de nuestras tradiciones perdidas? Y en eso estoy haciendo. Pedro, ¿de qué te sientes más orgulloso en tu vida? ¿Profesionalmente, familiarmente, personalmente? Bueno, esto es una cosa muy particular y muy difícil, pero lo voy a contestar. Nosotros somos gente muy pobre. Nosotros somos gente del medio rural. Nuestros antepasados siempre nunca iban con la cabeza gacha, porque siempre estaban mirando al cielo, mirando a ver si pasaba alguna nube perdida para que dejara caer un agua para sembrar, para recoger una media cosecha para poder vivir y mantener a su familia. Yo soy un descendiente de eso, de los labradores de secano, que es tristísimo. Las generaciones de hoy no se pueden dar cuenta de lo que es ser un labrador de secano, dependiente de una tierra seca y rebelde, que es lo que hemos tenido siempre. Por lo tanto, me siento orgulloso de haber sacado un pie de esa tierra pobre, seca, rebelde y triste. Haber ido a Francia, haber ido a Cataluña, haber ido a Italia, haber conocido un poco del mundo y haber ganado un poco de dinero para criar una familia numerosa. Yo tengo 4 hijas, tengo 10 nietos y una enfermedad muy larga de mi mujer, y todo eso lo he sacado adelante con mi trabajo. Me siento muy orgulloso de haber salido por la Vera con mi pequeño negocio, de haber estado siempre pendiente, no solamente de vender, de acondicionar mi género a los gustos de la gente, sino también a escuchar a las personas que van y te cuentan un problema de su vida y tú le cuentas un problema del tuyo, y hay una comunicación entre vendedor y cliente, que esa comunicación a veces ayuda a sobrellevar, al menos de una manera espiritual, el problema que cada uno tenemos cada día. Nos lo contamos, nos lo comunicamos. Lo que pasa en los pueblos, que se va perdiendo desgraciadamente, pero yo creo que esto va a renacer de nuevo, porque se están imponiendo pues la camaradería entre el vecindario. Ya hay menos población flotante de fuera, y ya la gente está aprendiendo a comunicarse más entre el vecindario.
Háblanos de la hermandad o del grupo de San Antón. Bueno, San Antonio Abad es una advocación que viene de muy antiguo. El santo se trae de Egipto, se trae a Europa en 1080. Concretamente viene al Delfinado de Francia, donde hay una gran basílica donde se guardan los restos del santo de la Tebaida. El santo de la Tebaida era pues una especie, un ermitaño, es el fundador del monacato de Oriente. Era una especie de choza, todos muy pobres, todos los ermitaños muy pobres, tenían un bollo de cebada que le llevaban los vecinos, los amigos, la gente que se apiadaba de ellos porque solamente se dedicaban a la oración y también a hacer espuertas de palma y a tejer el esparto. Este santo fue muy popular en su tiempo, es un santo del siglo III y un santo muy devocional. Un santo muy devocional, se le atribuyen muchísimos milagros. Hay la orden de los frailes antonianos, que ya fue disuelta por el Papa, porque ya no tenían vigencia en esta Europa ni en otros países. La vida fue evolucionando. Ellos se dedicaban a fundar hospitales orillas de las grandes vías de comunicación, y se dedicaban a curar a los enfermos, a dar de comer al hambriento. Eran una orden muy humilde, una orden mendigante, como puede ser la de San Francisco de Paula, una orden pero muchísimo más antigua. San Antón está en Vera posiblemente desde 1570, que es cuando la corona española pide a las ciudades, como Vera, entonces los pequeños pueblos no existían, pide que se edifiquen capillas, que se celebren fiestas populares con objeto que equivale a un divertimento de las guarniciones militares. Entonces no había otra cosa, pues si se hacía en torno a San Antón una fiesta de pólvora, una fiesta popular de baile, pues eso equivalía a un divertimento de la ciudad. Entonces tenemos documentación de 1645, donde la capilla de San Antonio Abad presta material de mortero para arreglar una fisura en la muralla, porque se han detectado muchos movimientos de piratas en la costa y temen que por una de esas fisuras pues Vera sea de nuevo saqueada por los piratas berberiscos. San Antón es un santo muy devocional, como decía antes, por eso está a orilla de un camino, está a orilla de un monte que fue cementerio, tierra sagrada de dos culturas, la cultura musulmana y la cultura cristiana. Cuando en 1518 se da el terremoto, se cae la ciudad antigua, se edifica la ciudad nueva, se abre una nueva vía, no la vía de los mártires, como se llama, que todavía existe, calle de los mártires, por donde vinieron los cristianos que habitaron la ciudad de Vera durante 30 años, a enterrarlos en ese monte de San Antón, donde está ubicada la ermita, que por desgracia hemos visto lo que había ahí, la depredación de los restos, que ahí se han sacado montones de restos y se han tirado a la basura. Pues queda calle de los mártires, ya no existe la ciudad de la Varia musulmana, ni la Vera cristiana, sino existe la Vera nueva, entonces se abre una nueva calle, calle de las Cruces. Se llama Isabel la Católica, pero sigue en el argot popular calle de las Cruces. ¿Por qué? Pues porque ese monte estaba poblado de cruces. Y la ermita de San Antón está fuera de la muralla. Era respetada por moriscos, por bandoleros moriscos, por bandoleros cristianos. Era por la gente de, digamos, el gremio de la delincuencia respetaba siempre la capilla de San Antón. Hay un documento muy gracioso del siglo XVII que dice que estando Antonio de Sousa, ermitaño del señor San Antón, estando en oración en la capilla, resulta que llegan dos acreedores que le habían prestado media fanega de panizo. Imagínense ustedes media fanega de panizo en el siglo XVII. Equivale pues a unos 20 o 22 kilos de maíz, panizo maíz. Y entonces le exigen que pague. Y el ermitaño dice que pagará cuando el cabildo de la ciudad de Vera le entregue el aceite para las lámparas. Es decir, que el ermitaño pensaba quitar un poco de aceite de las lámparas y pagar su deuda de maíz, porque media fanega de maíz equivalía a quitarle el hambre durante varios días. ¿Qué pasa? Se niegan sus deudores, inmediatamente empiezan a pegarle palos. ¿Y qué hace el monje, que tampoco estaba dormido?
Antonio de Sousa desenvaina la espada y allí se forma, es un documento judicial, se forma el trajín y allí habría donde el alcaide tuvo que, como autoridad mayor, pues tendría que juzgar y tendría que condenar. Ese es el San Antón de Vera. Yo, para mí, que llevo aquí desde 1570, principios de 1600, principios del siglo XVII. ¿Qué pasa con el San Antón? El San Antón, estos años atrás dijimos, vamos a sacar lo que no ha salido desde la Guerra Civil. ¿Por qué no había salido San Antón entera? Porque hubo un accidente. Hubo un accidente. El padre de nuestra amiga, ya es una persona mayor, Isabel Flores, vino con su abrigo lleno de carretillas, entonces tiraban muchas carretillas, cosas que dejamos la fiesta de pólvora totalmente al margen, y entonces hacía un día de frío, iba con su gabán, le tiraron una carretilla, se le prendió y no tuvo más defensa que tirarse a la balsa de la Plaza Mayor. ¿Qué pasó? Pues como aquello iba tan cerrado, se quemó. Duró un par de días, el hombre murió. Y entonces, pues aquello, la fiesta fue decayendo hasta olvidarse. En el año 40, Miguel Jiménez, que había comprado en escritura pública los terrenos del antiguo cementerio musulmán y el antiguo cementerio cristiano, pues cogió y sacó en procesión, pero ahí se acabó. El año 40 fue un homenaje, digamos, a la quema de los santos, a la destrucción de nuestras imágenes, y pues yo creo que Miguel Jiménez quiso de alguna forma colaborar y diciendo, no, aquí está San Antón, porque no se destruyó San Antón en la Guerra Civil. San Antón llegaron los rojos, las milicias republicanas a la capilla de San Antón buscando bienes, pues oro, plata, ornamentos, y San Antón no tenía nada más que la capilla, sencillamente. Y entonces José el Gambino, un miliciano de pro, que dicho sea de paso había puesto una fábrica de jabón en nuestra parroquia, pues resulta que lo vio vestido de rojo y dijo, eso te va a salvar, eres miliciano de rojo como nosotros. Y lo tiraron fuera de la capilla. Allí creció la hierba, allí se dice que los vecinos lo tapaban con trozos de hule. El santo se salvó. Y nosotros, pues en los años 80 y tantos, dos vecinos, Alonso Martínez y Pedro Contreras, dijimos de sacar el santo, y ahí está, puesto en valor y una pieza más de nuestra cultura popular del pueblo de Vera. Pedro, ya para terminar, ¿morcilla de Burgos o morcilla de Vera? Bueno, Burgos es una tierra magnífica. Burgos es una tierra nada más que hace mucho frío. Hay frases que se le atribuían a Franco que decía, tengo ganas de ganar Madrid para irme de Burgos, porque se lava de frío. Yo creo que la morcilla de Burgos es muy buena, pero la morcilla de Vera también es buena. La morcilla la estamos elaborando totalmente a mano, totalmente de memoria, pues como lo trajeron los repobladores en el siglo XVI, porque esta es una tierra de moros, que se expulsaron los moros, inmediatamente se trajeron repobladores, cristianos viejos de otras regiones, de otros reinos, el reino de Murcia, el reino de Valencia, el reino de Galicia, y se aposentaron aquí porque la corona no era tonta, la corona les dio mulas, caballos, tierra de los moros. La corona quería repoblar, pero no puso ningún capital, porque las tierras que regaló y las casas que regaló se las había quitado a los moros. Francamente es así. Entonces ellos trajeron su cultura, su religiosidad, sus bailes y también su morcilla, por qué no decirlo. Por lo tanto, aquí quedó la morcilla. No sabemos si es valenciana, si es murciana, no sabemos de qué región de España es, pero es nuestra, y aquí ha echado raíces, y aquí la tenemos entera, y regalándonos el paladar, ¿por qué no? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío, para lo que necesitéis vosotros, y naturalmente el pueblo de Vera. Muchas gracias.